Y yo te animo y te invito para que vayamos a la carta que le escribe Pablo al joven Tito. No muy conocido, no hay mucha información acerca de él, pero sí hay una carta que le escribió. Y verdaderamente esta carta es enriquecedora. Me gustaría tener horas para ir versículo a versículo y extraer todo lo que más se pueda de lo que Pablo le escribe a Tito, pero vamos a ser un poquito más mesurados en cuanto a tiempo y espero que podamos retener algo de bendición en este día. ¿Amén? Así que yo te voy a invitar para que vayamos a la carta que le escribe Pablo a Tito. Vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer varios versículos y luego meditamos en ellos. Amén. Tito capítulo 3 y comenzamos del versículo 1 en adelante. Pablo le está hablando a Tito concerniente a la iglesia y les dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hasta ahí le vamos a dejar. Ahorita vamos a seguir. Pensaba leer los demás versículos de una sola vez, pero puede tomarse lugar. Y ahorita los vamos a abordar los siguientes versículos del 3 en adelante. Pablo está hablando con Tito. Como te digo, no hay mucha información de Tito, salvo que era un joven, salvo que era un griego. Por ser griego, hermano, encontraba oposición en el lugar donde Pablo le ha dejado como administrador de la palabra. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en el contexto de en qué lugar estaba Tito en este momento. Pero me llama mucho la atención, hermano, es lo que hace que me detenga en este punto, lo que Pablo le pide a Tito y le dice: recuérdales, esto recuérdaselos. O sea, no es algo nuevo que ellos han sabido, recuérdaselos, hazlo constantemente. De hecho, un versículo arriba, antes de que nosotros empezáramos a leer, dice Pablo: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y dice: nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie ni porque eres joven, ni tampoco porque eres griego. Nadie te menosprecie, ni tú mismo te sientas menos. Al contrario, esta palabra que te estoy encargando, afírmala, confírmala. Y luego leemos el texto que dice: recuérdales. Entonces no es algo que sea nuevo para los creyentes a los que se está dirigiendo Pablo a través de Tito. Y vamos a ser más concretos, es a los creyentes que se encontraban en un lugar, en una isla llamada Creta, la isla de Creta. Dice en el versículo 5 del capítulo 1, como contexto, dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta. Ahí es donde está Tito. Pablo ahí lo envió, ahí lo dejó responsable, dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego del versículo 6 en adelante, Pablo le recuerda nuevamente las características que él le mandó a Tito en lo personal. ¿Cómo es que debería de elegir a estos que van a ser ancianos, que van a ser pastores, que van a ser líderes en las iglesias de las ciudades de Creta? Y todo esto viene, hermano, a colación, porque en el versículo 5 dice: para que corrijas lo deficiente. Aunque ha llegado el evangelio a Creta, ahí hay algo deficiente, ahí hay algo de oposición, y lo podemos ver más claramente si nosotros avanzamos hasta el versículo 10 todavía del capítulo 1, donde dice: porque hay aún muchos contumaces. Y la palabra contumaces quiere decir que no se sujetan, que son rebeldes, que no les importa la autoridad. Eso es la palabra contumaces. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y dice: mayormente lo de la circuncisión. No dice únicamente, no, dice mayormente. O sea, ahí en Creta donde te he dejado para que corrijas lo deficiente. Porque aunque ha llegado el evangelio,
hay cosas todavía que son deficientes, que necesitan un ajuste, y yo para eso te he dejado. De entrada, hermanos, ¿qué vemos en Pablo con respecto a Tito? Pues sin lugar a dudas, confianza. Vemos confianza, ¿por qué? Porque aunque es un joven, Pablo se atreve a delegarle el cuidado o la responsabilidad de corregir lo deficiente en esa área, en una isla llamada Creta. Amén, hermanos. Entonces ahí vemos una confianza depositada en Tito, algo que le responsabiliza, pero no lo deja a la deriva, sino que le da instrucciones claras. Mira, esta corrección que tenemos que hacer en las iglesias de Creta, la tenemos que hacer instaurando ancianos, pastores, líderes, con este tipo de características. Y si nosotros ahondamos en las características, son bien interesantes, hermano, bien interesantes. Pero eso, como les dije, nos llevaría más tiempo. Estamos hablando del contexto en el que esta carta fue escrita y en el para qué fue dejado Tito en ese lugar que ahora ya conocemos, que es la isla de Creta. Para que corrijas lo deficiente, para que establezcas ancianos como yo te mandé. Y dice en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y dice mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces vemos el lugar donde le tocó trabajar a Tito. Era un lugar de oposición. Amén. Era un lugar difícil. Era un lugar donde había también una gran cantidad de pueblo judío que se había recorrido hacia esa isla del mar Mediterráneo. Y el evangelio había llegado. No tenemos con claridad, hermano, el saber de qué manera es que el evangelio llegó. Podemos tener algunas sospechas, porque nosotros cuando leemos en aquel episodio de Hechos capítulo 2, cuando habla del día de Pentecostés, ¿te acuerdas? Que un viento recio y empezaron a hablar en lenguas. ¿Y te acuerdas qué es lo que dice que hablaban, hermano, las personas que hablaban en diferentes lenguajes? Dice el texto que hablaban las maravillas de Dios. Y dice que los oían hablar de diferentes lugares, judíos que venían de otros lugares y los oían hablar las maravillas de Dios. Y cuando tú lees el listado, dice que había árabes, había medos de diferentes lugares, y también menciona, dice, cretenses. Entonces, es posible que algunos que estuvieran ahí en el día de Pentecostés, judíos, cuando oyeron la maravilla de Dios, probablemente hayan llevado ciertas pinceladas de las maravillas de Dios o del evangelio. También pudiéramos sospechar, si tú vas al capítulo 3 y versículo 13, también eso nos pudiera dar un aire de cómo es que llegó el evangelio a Creta. En el versículo 13 del capítulo 3 dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, que ya conocimos el otro día quién era Apolos, ¿se acuerdan? A Zenas y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Él les dice, encamínales. Entonces es probable que ellos, Zenas y Apolos, aunque no conocemos mucho de Zenas, pero sí de Apolos, es probable que ellos estén, al momento que esta carta fue escrita, ellos estén ahí en la isla de Creta ministrando. Entonces pudiera ser muy probable que esta isla haya sido evangelizada por Apolos, que sabemos de él que era un hombre elocuente, un varón poderoso en las escrituras, de espíritu ferviente, que no conocía más que hasta el bautismo de Juan, pero que fue enseñado con mayor precisión por parte de Aquila y Priscila. E inmediatamente él quiso ir a Corinto, ¿se acuerdan? Y fue de mucho provecho ahí en Corinto. Entonces probablemente pudo ser también este hombre Apolos o Zenas, ambos, los que lideraran y llevaran el evangelio. Pero aún había cosas que corregir porque eran deficientes. Amén, hermano. Ese es el contexto más o menos de por qué fue escrita la carta a Tito. Entonces volvamos nuevamente al capítulo 3, versículo 1, porque en esos dos versículos, hermanos, todos, sin lugar a dudas, los que nos consideramos creyentes, deberíamos de tomar la pauta para nuestro carácter. Amén, hermanos. Para nuestro carácter. ¿Qué es mi carácter, hermano? Mi forma de ser, cómo me conduzco. Es el a dónde me lleva mi manera de pensar. ¿Estamos de acuerdo?
Y nosotros estamos de acuerdo, hermano, que en medio de una multitud, aunque seamos aquí 20 o 30 personas, hay diversidad de caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Unos pensamos de una manera, otros pensamos de otra manera, aunque a todos nos homologue el Evangelio. Pero tenemos diferentes caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí Pablo le está diciendo a Tito, le dice, recuérdales, no es algo nuevo, es algo que ellos tienen que no olvidar, tienen que tener presente. Y yo quiero que veas ahí 2 o 3 detalles, hermano, de cómo debe ser nuestro carácter cristiano. Uno es mi carácter, el de Alejandro, el que ustedes conocen, y otro tiene que ser mi carácter cristiano. Y el carácter de Alejandro tiene que someterse al carácter cristiano. No puedo yo anteponer y decir, es que yo soy así. Yo tengo que someter mi carácter al carácter del modelo cristiano. Fíjate lo que dice en el versículo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. ¿Qué les está diciendo, hermano? El cristiano tiene que ser una persona sujeta. Primeramente sujeta. Una persona que tenga la capacidad y la disposición a sujetarse a sus autoridades. En este caso está hablando de las autoridades, por decir, legales que se encuentran en Creta. Recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y ahí quiero que subrayes esa primera parte. Que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, ¿son importantes las buenas obras en Dios? ¿Son importantes? Sin lugar a dudas, son importantes. Claro, hermano, que hay que diferenciar y dejar en claro el lugar que ocupan las buenas obras en el cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Ha habido durante mucho tiempo una confusión en cuanto al lugar que ocupan las buenas obras. Si yo pongo las buenas obras en el lugar inadecuado, yo puedo confundirme. Las buenas obras no están en el lugar para salvación. Amén, hermanos. Amén. Como lo cree la iglesia tradicional, que tus buenas obras son las que te van a salvar. Ahí están las buenas obras en un lugar inadecuado, en el cual no les corresponde. Yo quiero que vayamos a Efesios, así rápidamente. Queda más que claro Efesios 2, capítulo 10. Vayan a ir rápidamente. Desde el 8, hermano. Fíjense la claridad y el lugar que ocupan las buenas obras, para que no nos confundamos. Dice Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, hermanos. Y luego el siguiente versículo pone a las obras en su justo lugar. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ahí ese versículo está descatalogando a las obras como el motivador de nuestra salvación. ¿Estamos de acuerdo? Es por gracia y a través de la fe. No por obras para que nadie se gloríe o se jacte o se confunda o confíe en sus obras que Él está haciendo para salvación. Aleluya. ¿Eso lo tenemos claro, hermanos? Amén. Eso lo tenemos claro. Pero sigue diciendo el siguiente versículo. Porque somos hechura suya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos hechura de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces las obras sí tienen un lugar, un peso y una responsabilidad en nuestras vidas, pero poniéndolos en su justo lugar, no para salvación. ¿Estamos de acuerdo? No para salvación, pero sí como resultado de esa salvación, porque ese texto dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, es voluntad de Dios que andemos en esas buenas obras, que tengamos la claridad de que no son a través de ellas que somos salvos, ni lo seremos. Pero una vez que hemos sido salvos por la gracia a través de la fe, sí es para que andemos y vivamos en esas buenas obras. ¿Amén, hermanos? Ahí es poniendo las obras en su justo lugar en el carácter cristiano. Entonces volvamos nuevamente donde estamos en Tito. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, eso ya lo vimos, y dice, que estén dispuestos a toda buena
obras. Tú como creyente tienes que saber, tienes que identificar que una vez que tu vida ha sido salvada o regenerada, tú tienes que tener en tu corazón, en tu mente y en el desarrollo de el hacer las cosas, esta disponibilidad a estas buenas obras que Pablo le está pidiendo a Tito. No que se los enseñe. ¿Qué le está pidiendo? Que se los recuerde. Acuérdate, recuérdale. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, Pablo le está diciendo a Tito, solamente darles un recordatorio que el carácter cristiano debe ser afectado, seas como tú seas, tiene que ser afectado y tienes que tener una disponibilidad a andar en buenas obras. Ahora ve lo contundente del versículo 2, que es el que más me interesa que nosotros enfaticemos. Dice que a nadie difamen. Amén. La difamación es el mal hablar de alguien a sus espaldas, el criticar, el juzgar. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que no es otra cosa más que no sean peleoneros, pleitistas, problemáticos, que no sean pendencieros, escucha, sino amables. Ahí nos empieza a dar pinceladas de cómo debe ser el carácter cristiano. Y ahí todos en absoluto, los que nos decimos nacidos de nuevo, ahí todos estamos inmiscuidos. Mi carácter tiene que ser un carácter amable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi carácter tiene que ser un carácter amable. Amén. Hermano, pero yo no soy así. Hermano, pero yo soy de otra manera. Sí, está bien. Deja que continúe la predicación. Pero Pablo, si tú te vuelvo a recordar, le está diciendo a Tito, recuérdales. Ni siquiera es enséñales, es recuerda, algo que ellos ya tienen en mente, que ya saben. Dice que sean, no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ese es el carácter, o pinceladas del carácter cristiano, hombre y mujer, joven y adulto. Hermano, somos llamados a ser creyentes de carácter amable. Hermano, ¿cuánto gana la amabilidad? ¿Cuánto beneficia la amabilidad? Fíjense bien, la amabilidad puede ser la llave que abra la vida de una persona que tal vez durante todo su día, imagínalo así, todo su día ha recibido solamente maltratos, malas actitudes. Imagínate una persona necesitada y nos pasa a todos. ¿Cómo tratan, hermano, digamos, generalmente? No quiero hacerlo de manera universal, pero ¿qué concepto se tiene cuando vamos, por decir, al seguro? No, la gente no es amable. La gente no es amable. Ese es el concepto en general que se tiene. Yo no digo que haya sus excepciones. Llegas, te hacen esperar, no te tratan de una manera agradable. Pudiéramos pensar que porque han tenido un día también enfadoso, sí, pero tú vas con una necesidad y tú tienes ese derecho. Y sin embargo, tal vez no se trata de la mejor manera. Y luego imagínate, sale la persona de ese lugar y va al transporte público. ¿Y cómo se le trata en el transporte público? Cuando a lo mejor la persona que va dirigiendo el camión va a las prisas, va retrasado, el camión va lleno, ¿qué le va a decir? Ya pásele, señora, ya súbase. Entonces, ya tuviste un día difícil en el hospital, ya tuviste un día difícil o estás teniendo un momento difícil en lo que subes al vehículo. Hermano, y si nosotros contamos las relaciones durante el día, nosotros nos hemos dado cuenta que normalmente la gente está de mal humor, la gente está de enfado, la gente vive siempre a las prisas, ¿o no, mis hermanos? Y por lo tanto, eso es lo que la gente refleja, es el común denominador, la falta de amabilidad. Pero imagina que esa persona que durante todo el día ha pasado este malestar de falta de amabilidad por todos lados con quien se ha topado, se topa con uno que dice creer en Cristo. Y no por hacerle el bien a ella, sino por su naturaleza. Esta persona la ve y le dice, ¿le puedo ayudar en algo?
¿Qué pueden ser esas palabras para esa persona? Descanso. ¿Le puedo ayudar en algo? Bueno, de entrada, esta persona no me abordó como el resto de las personas con quien yo he tenido que hablar en este día. Ya como que de entrada, caray, ¿qué te parece un buenas tardes? Ya como que eso empieza a hacer la diferencia. ¿Y qué tal si le invita un vaso de agua? No, pues ya de plan la cosa se está poniendo diferente. Entonces, la amabilidad, mis amados hermanos, estoy poniendo solamente un ejemplo que se me ocurre. La amabilidad puede ser la llave que abra aquel día de aquella persona que ha sido totalmente duro, complicado. Entonces, por eso es que Pablo está enfatizando esta cualidad en el carácter del cristiano. Dice, diles, recuerdes que no sean pendencieros, sino al contrario, sean amables. Hermano, ¿pero que no puedo tener un mal día? No, sin lugar a dudas, hermano. Todos podemos tener, sin lugar a dudas, un mal día, el cual aminore esas ganas de ser amables. Yo lo entiendo. Pero, hermanos, a esto es a lo que hemos sido llamados. ¿Tú crees que el día de la crucifixión de Cristo fue el mejor de sus días? ¿Tú crees que fue como que el más ameno de sus días? ¿Llevar su propia cruz a cuestas? Y sin embargo no le vemos por ningún momento ni por ningún lugar perder la compostura o dejar de ser como Él era. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted podrá decir, pero Él era Cristo, sí, pero tú eres de Él. Y Él ha puesto su espíritu en ti. Y yo entiendo, ese espíritu nos va formando de a poco. Yo sé que no se logra en un momento, pero nos va formando de a poco un carácter. Y en esta ocasión lo que Pablo le dice es que le recuerde que ese carácter tiene que llevar esa amabilidad, y después dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cuántos no hemos visto, hermanos, letreros? Yo los veo mucho en las tiendas. Tan valioso es su dinero como mi trabajo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues quiere decir que obviamente tú mereces como cliente un respeto, como yo como vendedor merezco también un respeto. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces se dice, como me trates, serás tratado. Y eso parece ser que es una ley allá afuera y no se cumple tampoco allá afuera. Pero hermanos, los cristianos somos llamados a sobrepasar ese estándar. A veces desafortunadamente, hermano, recibimos solo piedritas y somos llamados a contestar ¿con qué, hermano? Con amabilidad, sin lugar a dudas. Dice la Biblia que no paguemos a nadie mal por mal, sino al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, esta es una parte, hermanos, que probablemente al nosotros estarla escuchando o al leerla en la palabra, que es algo que Pablo dice, recuérdales a los cristianos que este debe ser parte de su carácter, de su conducta, pues como que no hace mucho clic en mi vida, y más cuando pongo yo mis argumentos con los cuales me escudo para no ser así. Pero ¿sabes qué? Intencionalmente dejé de leer hasta el versículo 2. Porque pudieran haber, este auditorio de Tito en Creta, pudiera poner sus objeciones y decir, Tito y Pablo, pero tenemos a veces malos días, Tito y Pablo, pero la gente de aquí es muy complicada. Y ahorita vamos a volver a la complicación de Creta. Es más, vayamos de una vez. Vean lo que dice en Tito capítulo 1. Después de que dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fíjate lo que dice el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, está hablando Pablo, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Es interesante esta frase que está escribiendo Pablo, porque Pablo no la está escribiendo de sí mismo. Pablo la está parafraseando de un escrito griego, como de 6 siglos antes de Pablo. Hubo un hombre griego llamado Epiménides, considerado uno de los filósofos más renombrados en Grecia, que compuso un escrito a un dios que ellos tenían llamado Zeus, el cual, según la mitología, decía que había nacido en esa isla, en la isla de Creta.
Ese hombre Epiménides también era de esa isla, de Creta. Y entonces él, al escribir ese poema a su dios Zeus, él escribió dentro de sus líneas exactamente esta frase que Pablo dice. Por eso Pablo dice, uno de ellos, o sea, de los mismos cretenses, su propio profeta, porque le consideraban de esta, no dice Pablo que lo sea, sino que ellos mismos lo consideraban su propio profeta. Y hay toda una historia ahí, digamos, alrededor de este hombre Epiménides. Dice, uno de ellos, sus propios profetas, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces, para el mundo griego, hermano, esto era algo así. A los cretenses se les consideraba en las demás regiones como unos mentirosos. De hecho, se usaba en el mundo griego la palabra cretizar. ¿Y qué crees que quería decir? Cretizar. Mentir o engañar. O sea, ese término se asociaba a los habitantes de ese lugar porque era por todos lados conocidos que ellos en particular tenían esa forma de ser. Eran mentirosos por naturaleza y por convicción, porque eso para ellos les hacía ser gente distintiva dentro del mundo griego. Por lo tanto, todos sabían que los cretenses eran mentirosos. Y luego fíjate cómo decía el mismo poema que Pablo está citando: siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Eran dados a la comida, eran dados al ocio, eran dados un poco al salvajismo. Por eso su propio profeta o su propio, el escritor de este poema que Pablo menciona, los ha descrito de esta manera hacia los cretenses. Pero ve lo que dice el versículo 13. Dice Pablo: este testimonio es verdadero. Este testimonio acerca de los cretenses es verdadero. Por lo tanto, el lugar donde le ha tocado ministrar a Tito es un lugar difícil. Es un lugar de oposición. Es un lugar, hermano, en el cual tú puedes, como creyente, si tú estás ahí, tú puedes objetar aquella enseñanza de Pablo. Recuérdales que tienen que ser amables. Pero ¿cómo es que tú me pides que yo sea amable en un lugar donde todo el tiempo me están mintiendo? En un lugar donde todo el tiempo son ociosos, donde todo el tiempo son gente difícil. Amén, hermanos. Entonces, esta palabra fue escrita en medio de una sociedad muy difícil, como también nosotros pudiéramos argumentar que la sociedad en la que nos ha tocado vivir, o el trabajo que nos ha tocado desarrollar, lo tenemos que desenvolver en medio de dificultades. Pero sin embargo, eso no minimiza nuestra responsabilidad del carácter que nosotros tenemos que adoptar una vez que somos cristianos. Amén, hermanos. Por eso quise hablar del contexto de los cretenses, porque los hermanos de Creta pudieran decir: Pablo, pero ¿cómo pides que yo siga teniendo una buena cara en medio de cómo se vive aquí en Creta? Lleno de mentirosos por todos lados. Y Pablo confirma: este testimonio es verdadero. Entonces era difícil el cristianismo en Creta. Pero hay un texto, hermano, vayan rápidamente a Hechos, me gusta mucho. Tal vez en teoría no dice mucho, pero sí que lo dice si lo investigamos o si lo, desmenuzamos. En Hechos capítulo 19 y versículo 20, se nos va a decir unas características, son un par de ellas, de la palabra de Dios. Que tú sabes que el libro de los Hechos nos cuenta cómo el evangelio se expandió. Fíjate lo que dice Hechos 19:20. Dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Da dos cualidades de la palabra del Señor. ¿Cuál y cuál? Crecía. ¿Y qué más? Y prevalecía. Bueno, son dos palabras que no quiere decir lo mismo. Lucas, al escribir Hechos, dice que en ese momento, dice, la palabra del Señor crecía. ¿Qué quiere decir cuando dice crecía? Se expandía territorialmente. O sea, cada vez más iba teniendo mayor influencia en más regiones. ¿Estamos de acuerdo? Crecía. Pero también dice, y prevalecía. Bueno, ¿qué nos quiere decir Lucas cuando dice que la palabra de Dios prevalecía? No solamente crecía en cuanto a regiones, sino crecía también en lo individual en cada persona, como lo estudiamos hace 2 miércoles. Cada vez prevalecía. ¿Por qué? Porque si tú analizas el libro de los Hechos,
tú te darás cuenta que cada vez la palabra de Dios llegaba a más esferas impensadas. Lidia abrazó el evangelio y dice que era una mujer pudiente, de recursos económicos. Hubo un hombre llamado Sergio Paulo, que era un procónsul romano, abrazó el evangelio. Nosotros podemos ver también evidencia de que los de la casa de César, del mismo emperador, abrazaron el evangelio. Hubo soldados romanos que abrazaron el evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios prevalecía, o sea, cada vez más iba llegando no solo territorialmente, sino también a más personas de diferentes características, y esas características no se oponían a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios prevalecía. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Lo que quiero decir es que nuestros caracteres pueden ser diferentes, pero la palabra de Dios tiene el poder para prevalecer aún por encima de cómo es que sea mi carácter. Hermano, es que soy muy tímido. Claro, yo estoy de acuerdo que hay personas muy tímidas. Y por lo tanto, hermano, como soy muy tímido, no puedo ser tan amable. Bueno, ahí la palabra de Dios en tu vida y en ese carácter tímido, la palabra de Dios va a ir avanzando y va a ir prevaleciendo de tal manera que ese carácter tímido sea menguado y entonces tú puedas no tener objeción para lo que Pablo le está pidiendo a Tito que le recuerde. Tal vez tú puedas ser explosivo, tal vez tú puedas ser enérgico, y pudiéramos escudarnos en esas cualidades de mi carácter o de mi personalidad para decir, por esto es que yo no soy amable. Pero la palabra de Dios crece y prevalece, no solo geográficamente, sino también internamente en cada uno de nosotros, de tal manera que mi carácter ante la palabra de Dios se va desplomando, sea cual sea mi tipo de carácter, para que yo vaya adquiriendo estas cualidades que Pablo le está explicando, que yo sea amable y que yo tenga esta mansedumbre para con todos los hombres. Amén, hermanos, ahí vamos. Pero ve ahora cómo Pablo, ante cualquier argumentación de algún creyente ahí en Creta que pudiera decir, no, Pablo, pero... Dice Pablo, vamos a leer el versículo 3. ¿Cómo comienza el versículo 3? Porque ahí hay un conector. Hay un conector de lo que Pablo viene explicando en los dos anteriores cuando habla del carácter cristiano, que ya te estoy enfatizando dos áreas, amable y manso para con todos los hombres. Fíjate, ¿por qué? Ahí va la explicación, la justificación de por qué yo debo ser amable y manso para con todos los hombres. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. ¿Sí notaste cómo dice? Nosotros también éramos, así como también pudiéramos nosotros catalogar a esos otros hacia los cuales se nos pide que seamos amables y mansos para con todos los hombres. Pablo dice, hey, no hay objeción, no hay de que es que él es así o él es así, porque él dice que nos mostremos con mansedumbre para con todos los hombres. No, Pablo, pero es que tú no conoces realmente a ese vecino, tú no conoces realmente a ese familiar. Dice Pablo, hey, un momento, no se les olvide que todos nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que éramos. Sí, amén. Eso es lo que éramos. Así que todos estamos bajo esa sombrilla. Claro, gloria a Dios que está hablando de un tiempo pasado. Amén. Pero dice, no se nos olvide, como para que nosotros no descataloguemos a ningún hombre, del cual se nos pide que nosotros seamos amables para con ellos y tengamos mansedumbre para con todos ellos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo
como ellos. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué está haciendo Pablo, hermano? Está haciendo un recuento de cómo es que se dio tu salvación. Un recuento de dónde es que Dios te salvó, de cómo era el carácter cuando Dios te salvó y cómo es que Él te trajo a su luz admirable. Él está haciendo un recuento de eso, ¿para qué? Para que eso haga contrapeso en tu corazón y no haya ninguna objeción ante la petición que Pablo le está diciendo a Tito. Recuérdales que tienen que ser amables y tienen que también tener mansedumbre para con todos los hombres. Amén, hermanos. Amén. Cuando yo recuerdo esto que fue hecho en mi vida y de dónde Dios me sacó y cómo es que yo era, toda objeción que yo pueda poner delante de Él para justificar y decir, yo no quiero ser amable, yo no puedo ser amable, o yo no debo ser amable, cuando yo recuerdo cómo y de dónde me sacó el Señor, mi objeción tiende a disminuir. Porque yo recuerdo y veo con claridad lo que fue hecho por mí y de dónde me sacó el Señor. Amén. De qué carácter Él me sacó. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Pablo es que de corrido les dice esto. Yo paré al momento de leerlo, pero Pablo lo está escribiendo. Y luego vuelve otra vez a enfatizar los primeros versículos, el 2 y el 3, cuando vamos al versículo 8, que es donde yo dejé de leer, y dice, palabra fiel es esta. Esto que te estoy escribiendo, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Te fijas la intención que tiene Pablo? En estas cosas, ¿en qué cosas? Pues en lo que él viene hablando del carácter cristiano. Yo quiero que en estas cosas insistas con firmeza. ¿Por qué? Porque yo sé que a la primera que tú se los recuerdes, a la segunda, yo sé que va a haber algunas objeciones. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia, hermanos, es a resistirnos ante lo que Dios quiere hacer de nuestro carácter. Yo creo que esa es el área, amados hermanos, en cada uno de los cristianos, que más se resiste a la soberanía de Dios. El área que tiene que ver con nuestro carácter. Por eso Pablo les dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Cuándo es cuando se insiste en algo, hermano? Cuando es importante. ¿Y qué más? Cuando no se realiza, cuando no se abraza, cuando hay oposición a ello. Por eso se tiene que insistir. Y Pablo se lo está diciendo porque Pablo de entrada sabe que aún para los hombres redimidos, para las mujeres redimidas, el adquirir un carácter como el que él está planteando a Tito, un carácter amable, un carácter manso para con todos los hombres, eso tiene resistencia. ¿O no, mis hermanos? Sí, no es fácil. No es fácil. Porque es fácil que tal vez yo sea amable con el que me es amable a mí mismo. Pero mira lo que dice en el capítulo 2 y versículo 9. Ya les ha hablado a los ancianos, ya les ha hablado a los jóvenes, ahora les va a hablar a otro grupo de cristianos, a los siervos. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Tú crees que era fácil para los siervos sujetarse a los amos? En otra de las cartas se nos dice que se sujeten a los duros, no solamente a los amables y a los buenos, sino también a los que son difíciles de soportar. ¿Y todo esto por qué? Bueno, Pablo lo dice bien claro. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tu conducta, tu comportamiento, tu amabilidad, tu mansedumbre, tu disponibilidad, como ya leímos, a toda buena obra, puede ser, hermano, algo que embellezca la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Claro que no le añade, porque la doctrina por sí misma es la que hace la obra.
Pero tu actitud, tu conducta, tu amabilidad, tu comportamiento hacia los demás puede embellecer la doctrina de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y somos llamados a eso como creyentes. Somos llamados a eso. Y Pablo esto lo tiene bien entendido, que hay una oposición. ¿Por qué crees? Yo me imagino que porque cuando estas verdades llegaron a su vida, Pablo se dio cuenta que en su propia vida exhibía esa oposición. Pero de a poco su misma vida también fue poco a poco siendo raspada, siendo moldeada al carácter que Cristo quería afinar en él. Y como lo veíamos el otro día, ¿te acuerdas cuando hablábamos de aquella disputa que tuvieron él y Bernabé? Se tuvieron que separar. ¿Por qué? Porque en ese momento el carácter de los dos todavía estaba en la suya. Y se separaron. Porque ninguno pudo ceder en ese momento. Ambos se sentían con la razón. Y pudiéramos pensar que ambos la tenían. Pero al final de cuentas ninguno dijo, bueno, está bien, voy a ceder por tal de la obra, por tal de seguir adelante juntos. Ninguno cedió y se separaron. ¿Por qué? Porque el carácter tiene que ser moldeado, tiene que ser alisado. Y yo entiendo que para nosotros no es fácil ser amable en todo el tiempo, en todo el día, ante todas las personas. Pero sin embargo, como vemos aquí, es voluntad de Dios en nuestras vidas. Sí, amén. Que seamos personas amables. Porque ya vimos, la amabilidad puede abrir el ánimo, la sonrisa de una persona que tal vez... Yo dije que ha tenido un mal día, pero ¿qué tal de una persona que ha tenido toda una mala vida? Toda una mala vida, hermano, de azotes, de golpes, de menosprecios. ¿Cuánto le ayuda la amabilidad cristiana reflejada por ti y por mí a una vida que ha sido maltratada? ¿Cuánto le ayuda? Mucho le ayuda. Claro, tú no eres Cristo, pero tú le estás mostrando parte del carácter de Cristo al reflejar tú en tu carácter esta forma de ser. Amén, hermano. Por eso Pablo dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Por qué? Porque son importantes. ¿Por qué? Porque son aquellas que son difíciles de aceptar. Pero yo quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ahí te hablan mi hermano, mi hermana, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Te fijas nuevamente el valor de las obras? Dice, para que los que creen en Dios. ¿Cuántos dicen creer en Dios, hermano? ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Amén. Por lo tanto, esta palabra, ¿para quién es? Es para nosotros. Entonces, ¿cómo debe ser mi carácter? Según lo que estoy leyendo aquí. Amable. ¿Va a ser fácil? Quizás no. Pero sin embargo, yo tengo que empezar a lijar ese carácter que no es amable. Ese carácter que no está acostumbrado a dar los buenos días. Ese carácter que no está acostumbrado a ser servicial. Ese carácter que está acostumbrado a contestar como me contesten. Yo tengo que empezar a alisar ese carácter. Porque la palabra está diciéndonos que sean amables, que tengan mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros también en otro tiempo éramos así. Y aun siendo así, el Señor nos rescató. Por lo tanto, no tenemos argumento para abrazarnos a decir, no, yo quiero seguir siendo así. No, hermano, lo que el Señor hizo por nosotros derriba o debe derribar todo argumento que nos impida querer ser del carácter que nos está planteando la palabra de Dios aquí. Es la palabra de Dios la que nos está planteando este carácter, hermano. ¿O no, mis hermanos? Sí, la palabra de Dios. Así que yo me gustaría verles animados, me gustaría verles contentos, me gustaría verles reconociendo que es palabra de Dios y que sí hay un trabajo que hacer en nuestras vidas, pero animados, es decir, bueno, yo quiero empezar. Imagínate cuán embellecedor sería que todos los que estamos en este lugar, el Señor nos ayude con nuestro carácter y seamos personas amables. Cuán antojable pudiera ser para alguien que no conoce al Señor, al menos acercarse a escuchar la palabra por tu carácter amable, por tu forma de ser. Pudieras tú provocar una sed en ellos, claro, movida por Dios. Pero si yo me cruzo de brazos y me aferro y digo, soy así, tengo 30 años, tengo 50 años, tengo 20 años y los mismos que tengo así los he vivido. Es que yo soy duro, es que en mi familia todos hemos sido duros, hermano.
¿Cuántas veces no se pone sobre la mesa esta trillada frase? Es que mi papá siempre fue duro conmigo, nunca mostró detalles de dulzura, por eso yo soy así. Bueno, eso yo lo creo y es una realidad, pero tú tienes que darte cuenta que tu vida cambia cuando el Evangelio ha llegado a tu vida. Todo quedó atrás, dice la Escritura, por lo tanto un nuevo carácter se empieza a formular en ti, una nueva forma de ser. Amén. En el cual ya no importa si tal vez de niño nunca recibiste un regalo, nunca recibiste una caricia. En Cristo recibiste más que eso. Más que eso. Y eso es lo que empieza a alisar nuestro carácter y nuestra forma de ser. Amén. Por eso Pablo, vuelvo al versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, fíjate. No dice que sean intachables, ¿verdad que no? No dice que siempre lo logren, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que dice? Procuren, o sea, que te conduzcas por esa línea. No lo vas a lograr siempre, sí es cierto, no lo vas a lograr siempre. Un día vas a tener una mala cara, un día vas a contestar mal, sí, porque nos ha pasado a todos. Pero dice, para que procuren, o sea, que sea tu modus operandi, tu modo de vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio está en ti. Porque la palabra prevalece en ti, no solo geográficamente, en tu propia vida. Por lo tanto, derrumba cualquier tipo de carácter, sea tímido, sea áspero. Yo tengo que ser amable. La palabra de Dios me dice que tengo que ser amable, si es que me considero alguien que ha nacido de nuevo. Porque somos partícipes de la naturaleza de Dios. Somos partícipes, un buen argumento, somos partícipes de la naturaleza de Dios. Él nos concedió esa grande bendición. Imagínate que yo siempre me considere ser partícipe. Ya, gracias a Dios, participo de la naturaleza de Dios. Pero sigo siendo áspero con todas las personas, en todas mis contestaciones. Yo creo que hay algo ahí que yo no he entendido, o si lo he entendido, no lo he rendido a los pies de Jesús para que empiece a ser diferente en mi vida. Pablo reconoce eso, por eso dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los... ¿Te fijas, hermano, por qué? Te da un plus del por qué. ¿Por qué? Porque estas cosas, ¿qué cosas? Tu carácter amable, tu carácter manso para con todos, son útiles para ellos. Dios quiere que tú seas una bendición. Dios quiere que tú seas útil para alguien más. Siempre va a haber, hermano, un día te vas a sorprender. Un día alguien se va a acercar a ti y te va a decir, quiero decirte algo que no me atreví a decirte, pero ¿sabes qué? Algo que vi en ti, algo que he visto en ti, algo que no he visto en otro lado, algo que llena de alegría mi vida, algo que me hace que te vea como diferente, es que yo en ti veo a una persona amable. Imagínate, eso es un piropo que solamente se lo puedes agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque no lo estás trabajando, digamos, para que te lo digan, sino para honrar a Dios con ese carácter. Y sin embargo, alguien tiene la valentía de decir, en ti yo veo algo diferente. Ese día tú le vas a decir, Dios, te doy gracias. Gracias te doy porque alguien más ha visto eso. Amén, hermanos. A final de cuentas, tú lo haces no para ser una mejor persona. Tú lo haces para darle la gloria a Dios con tu propia vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, quiero cerrar con este detalle para que nosotros nos demos cuenta cómo Pablo lo tenía bien claro y no es casualidad. Mira, el rol de las obras o de las buenas obras en el cristiano. Vamos a leer varias porciones de ahí mismo de Tito. Mira lo que dice en Tito 1:16. Está hablando de esos falsos maestros. Como ya dijimos en el versículo... En el 10 dice mayormente los de la circuncisión. No únicamente, mayormente. Pero ven el versículo 17. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Qué nos dice ese texto, hermano? Pablo está acusando a estos falsos maestros. Profesan conocer a Dios porque están enseñando las cosas de Dios. Pero, oh sorpresa, profesan conocerlo, pero con sus hechos lo niegan. No es que nieguen a Dios, niegan ese conocer que dicen de Dios.
Entonces, hermano, mis hechos tienen que ir a la par del conocimiento que yo digo tener de Dios. Tienen que ser simultáneos. Y luego dice, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, escucha, en cuanto a toda buena obra. Pablo dice de ellos, de esos falsos maestros, ellos están reprobados en toda buena obra. Ahora ve lo que le dice a Tito en el versículo del capítulo 2, versículo 7. Bueno, desde el 6, porque pone como contexto a los jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, porque tú eres joven, en todo como ejemplo, ¿de qué, hermano? De buenas obras. ¿Te fijas cómo vuelve a mencionar las buenas obras? Ahora de una manera positiva, porque de manera negativa dice, ellos, los falsos maestros, están reprobados en buenas obras. Pero tú, que eres cristiano, tú preséntate como ejemplo de buenas obras. Ahora, camina nuevamente en ese capítulo 2, en el versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Si me detengo hasta ahí, ¿cuántos le dan gloria a Dios por eso? Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Y luego dice, y purificar para sí un pueblo propio. Y dice, celoso de buenas obras. ¿Cómo debe ser ese pueblo que Él redimió para sí mismo? Celoso de buenas obras. Y cuando tú ves el original de la palabra celoso, que está ahí en el griego, quiere decir ferviente. O sea que Él compró y redimió un pueblo con el propósito de que este pueblo sea un pueblo ferviente. ¿De qué? De buenas obras. Yo puedo ser ferviente de buenas obras cuando no tengo un carácter amable. ¿Puedo hacerlo? Claro que no, porque la amabilidad a mí mismo me abre el camino para que yo pueda acercarme y poder realizar esas buenas obras. Entonces, mis amados hermanos, las buenas obras no están peleadas con el cristianismo, al contrario, las buenas obras son parte del cristianismo, pero como dije en un principio, puestas en su justo lugar, en su justa posición, en su justo posicionamiento, o sea, después de ser salvado, porque este texto es contundente, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí está tu llamado. Tú tienes que ser alguien que ejerza, que ejercite las buenas obras. Ya lo dijo 3 veces. Bueno, leamos en el versículo donde empezamos. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bueno, perdón, me brinqué el versículo 1, es donde dice que estén dispuestos a toda buena obra. Y luego, si tú vas al capítulo 3 y el versículo que ya leímos, el versículo 8, donde dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y luego si tú avanzas en el capítulo 3, fíjate las instrucciones que le da Pablo a Tito, y ya con esto vamos a cerrar. Pablo a Tito le dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros, fíjate lo que dice Pablo, y aprendan también, ¿quiénes? Los nuestros, los cristianos. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Te fijas, 6 veces en un capítulo de 3, en una carta de 3 capítulos, 6 veces Pablo está mencionando las buenas obras. ¿Por qué será, hermano? Porque es algo que él tiene claramente identificado, que los que hemos sido lavados, parte del propósito del que hayamos sido lavados hacia los demás es que seamos personas que manifiesten buenas obras, que caminen en buenas obras, porque de esta manera también se le da gloria a Dios. Sí, amén. ¿Amén, hermano? Amén. Solamente te voy a invitar y te voy a animar para que camines en buenas obras, pero primero le pongas a tu corazón una vacuna ante orgullo. Porque a veces el caminar en buenas obras puede producir, si no estás vacunado ante orgullo, puede producir en tu vida y en la mía una vanidad y una confianza errónea
en estas obras que nosotros pudiéramos estar realizando. Sea hacia afuera, sea en el ministerio, sea donde sea. Así que primeramente yo te animo, vamos a aplicarnos una vacuna anti-orgullo y decirle, Señor, que toda buena obra que tú me permitas realizar sea única y exclusivamente para tu gloria. Ayúdame. La Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Esas cosas van juntas. Entonces, hermano, no nos neguemos a la voluntad de Dios cuando pone en nuestro corazón el querer. Más bien, ejecutemos esa voluntad que Él ha puesto en nosotros, realizándola en el hacer.